Bienvenidos a La Última Voz. Espero que estén muy bien y puedan contar mi anécdota en el canal. Mi nombre es Diana y trabajaba en una tienda de ropa ubicada en una plaza comercial muy visitada de la Ciudad de México. Llevaba aproximadamente 2 años en ese empleo y debo admitir que era un trabajo bastante cansado, ya que requería pasar muchas horas de pie y caminar de un lado a otro. Mis responsabilidades principales consistían en mantener la ropa organizada y doblada, acomodar las prendas que los clientes dejaban en los probadores, organizar la mercancía en los almacenes, atender al público y ocasionalmente vestir a los maniquís para exhibir las prendas de temporada. Desde que empecé a trabajar ahí, comencé a percibir cosas muy extrañas. Prendas que se caían de los ganchos sin ninguna razón. Escuchaba voces en el almacén cuando no había nadie más. E incluso tenía la constante sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí. Sin embargo, hoy les quiero contar una experiencia en particular a la que, al día de hoy, no le encuentro explicación alguna. Todo comenzó a principios de año. La tienda había recibido más mercancía y también maniquís nuevos. Yo me encargué de vestirlos y distribuirlos por distintos puntos del local, pero como sobraron algunos, los dejamos guardados en el almacén del fondo. La mañana transcurrió con total normalidad, hasta que una compañera me pidió que trajera más prendas de una talla que se estaba agotando rápidamente. Fui hacia la bodega, y como ya en ocasiones anteriores había escuchado voces y murmullos, me apresuré a tomar la ropa para salir lo antes posible. Pero justo cuando giré y estaba a punto de abrir la puerta del almacén, escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Grité por el susto. Volteé hacia donde se había originado el ruido y me sentí más tranquila al ver que solo se trataba de uno de los maniquís, el cual se había caído. Cuando me acerqué para levantarlo, algo me heló la sangre, porque escuché claramente la voz de un hombre que dijo: "Vete". Y entonces empecé a ver cómo la cabeza del maniquí empezó a girar lentamente hacia mí. Yo me asusté tanto que solté un grito, tomé las prendas como pude y salí corriendo de la bodega. Mis compañeros, al verme tan alterada y sin aire, me preguntaron qué me pasaba, pero preferí no decirles nada, ya que no tenía una buena relación con ellos y supuse que, de todas formas, se burlarían y no me iban a creer. Así que traté de respirar hondo. Colgué la ropa en los exhibidores y me dirigí al área de los probadores para distraerme acomodando las prendas que no estaban dobladas. Pero fue la semana siguiente cuando ocurrió lo peor. Ya era de noche y estábamos cerca de la hora de cierre cuando una chica de unos 20 años entró a la tienda. Caminó directo hacia los estantes, tomó un suéter y se dirigió a la zona de los vestidores. La saludé amablemente al verla pasar, pero ella no me respondió. Solo se me quedó viendo fijamente con una sonrisa extraña y me extendió la mano mostrando la prenda. Pensé que simplemente era una persona tímida o que no quería hablar, así que le indiqué cortésmente en qué cubículo podía pasar y le ayudé a cerrar la cortina. Me quedé en la mesa de entrada de los probadores para seguir doblando la ropa, cuando de pronto empecé a escuchar un siseo constante. Era un pss, pss, muy claro, como si alguien intentara llamar mi atención desde el interior. Imaginé que era la chica que acababa de entrar y que tal vez necesitaba que le buscara una talla diferente, algo que ocurre con mucha frecuencia. Así que me acerqué a la cortina y le pregunté amablemente si necesitaba algo, pero no obtuve respuesta. Extrañada, volví a preguntar si todo estaba bien, pero el silencio continuó. Pero de pronto empecé a escuchar leves susurros que provenían del interior del probador, y la cortina empezó a moverse como si alguien desde el otro lado se estuviera apoyando en ella y realizando movimientos rápidos y erráticos. Empecé a sentirme muy asustada, así que di la vuelta rápidamente para alejarme de ahí, pero en ese mismo instante la cortina se abrió de golpe y sentí como si algo me empujara hacia el suelo. Caí y me golpeé la cabeza levemente.
Al intentar levantarme, miré hacia el fondo del probador y sentí que casi me daba un infarto, porque entre la oscuridad pude distinguir una silueta enorme y completamente oscura que me observaba. Pero afortunadamente una de mis compañeras entró corriendo al escucharme caer y me ayudó a levantarme. Casi gritando del miedo, le señalé el probador y le dije que había algo horrible ahí dentro. Ella me miró completamente confundida y me preguntó de qué hablaba, que no había nadie ahí, que ninguna chica había entrado a la tienda, pero yo seguí insistiendo, y cuando ella se asomó a revisar el lugar, el probador estaba totalmente vacío. Me alejé lo más rápido posible, y mis otros compañeros se acercaron a preguntarme qué pasaba. Tras contarles detalladamente lo que había visto, todos coincidieron en lo mismo. Nadie más en la tienda había visto entrar a esa chica, ni tomar el suéter, ni caminar hacia mí. Esa noche regresé temblando a mi casa. Ni siquiera pude dormir, y menos apagar las luces de mi habitación. Y al día siguiente me reporté enferma. Me sentía tan mal y tan vulnerable que no quería ni levantarme de la cama, pero después de un par de días tuve que regresar, ya que mis ingresos dependían de ello y no podía permitirme el lujo de renunciar en ese momento. Sin embargo, volver a la tienda no fue nada fácil. No podía entrar al local sin sentir un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo, y desde esa noche, siempre que tenía que ir al almacén por mercancía, le suplicaba a alguien que me acompañara, y cada vez que me asignaban a acomodar los probadores, inventaba cualquier excusa para alejarme, o esperaba a que hubiera una gran cantidad de clientes dentro para que no me quedara sola. 2 meses después por fin pude renunciar y encontrar un mejor empleo en otro lugar. Aunque no volví a presenciar nada tan aterrador como lo de aquella noche, las voces en la bodega se siguieron escuchando, y los maniquís continuaron cambiando de posición cuando nadie los miraba. Y por si se preguntan, sí, antes de renunciar, logré convencer al personal de seguridad para revisar las grabaciones de las cámaras de esa noche, pero en el video solo me veía a mí misma hablando sola frente al probador. Pero yo sé perfectamente lo que vi, y estoy completamente segura de que aquella presencia fue real. Mi nombre es Sofía. Tengo 25 años y llevo aproximadamente 6 meses dando clases en un jardín de niños. Es mi primer trabajo desde que terminé mi carrera en pedagogía, y realmente es algo que me apasiona mucho. Poder guiar a los niños desde que son muy pequeños y cuidarlos despierta mi lado más maternal. Los días aquí suelen ser muy tranquilos. Entro a las 9 de la mañana y salgo a la 1 de la tarde. Somos 4 maestras en total, ya que la escuela solo cuenta con 4 grupos. Cuando las mamás empiezan a llegar a recoger a sus pequeños, siempre procuro estar en la puerta con ellos para despedirme y desearles un buen camino. En ocasiones, algunas madres se retrasan un poco por el tráfico, así que me quedo platicando con los niños para que no se preocupen. Sin embargo, en una ocasión, un pequeño llamado Eduardo se quedó esperando durante mucho más tiempo de lo habitual. Me acerqué porque me preocupó verlo tan apartado, ya que además lo había notado sumamente callado durante las clases. Cuando estuve a unos pasos de él, me dio la clara impresión de que estaba hablando con alguien más. Murmuraba algo que no pude entender, pero en cuanto notó mi presencia, se calló abruptamente. El niño estaba completamente solo, así que le pregunté si todo estaba bien. Eduardo me miró con un destello de temor en sus ojos y se limitó a decir que sí. Justo en ese momento, su mamá estacionó el auto y él corrió a abrazarla. Me quedé bastante intrigada por su reacción, así que al día siguiente decidí prestarle más atención a su comportamiento. Al principio pensé que tal vez se sentía mal o que tenía algún problema en casa. Me acerqué de nuevo para preguntarle cómo estaba, pero él solo afirmó con la cabeza y de inmediato me pidió permiso para ir al baño. Le dije que fuera
y continué revisando las tareas de los demás alumnos. Pasaron 15 minutos y Eduardo no regresaba, así que salí del salón para asegurarme de que estuviera bien. Comencé a buscarlo por el pasillo y logré verlo dirigiéndose a una esquina oscura cerca de los sanitarios. Parecía estarse escondiendo de alguien y murmuraba palabras que no logré comprender. Lo observé desde la distancia, pero en cuanto se percató de que yo estaba ahí, se detuvo y entró rápidamente al baño. Yo estaba bastante preocupada, así que decidí hablar con la directora. Le comenté que Eduardo había estado demasiado retraído y que lo había sorprendido hablando solo en un par de ocasiones. Sin embargo, la directora me interrumpió con un gesto de tristeza y me explicó la situación. El pequeño estaba pasando por un momento muy difícil y caótico para su edad. Su mamá le había comunicado a la escuela que el tío de Eduardo, con quien tenía un vínculo sumamente cercano, había fallecido unos días atrás en un trágico accidente de motocicleta. Debido al impacto del percance, el cuerpo del joven había quedado en condiciones muy lamentables. Y desde que Eduardo se enteró de la pérdida, su comportamiento cambió por completo. Su mamá ya lo estaba llevando con un terapeuta, pero estos procesos suelen tomar tiempo. En ese momento me sentí culpable por haberme entrometido sin conocer la cruda realidad de lo que el niño estaba viviendo. Decidí actuar con la mayor normalidad posible para no abrumarlo, y continué con mis clases cotidianas. A pesar de mis esfuerzos, los días pasaban y Eduardo no mejoraba. Durante el receso lo veía buscar los rincones más apartados del patio para ocultarse, y seguía hablando con la nada. Supuse que se aferraba a la idea de un amigo imaginario para poder lidiar con la soledad y el luto, así que me limité a vigilarlo de lejos, hasta que llegó otra tarde en la que su mamá volvió a retrasarse para recogerlo. Me acerqué a hacerle compañía y estuvimos platicando un rato sobre sus caricaturas favoritas. De pronto, a mitad de la conversación, Eduardo se quedó completamente congelado, mirando fijamente hacia la zona de los baños. Volteé de inmediato para ver qué llamaba tanto su atención, pero el pasillo estaba desierto. Al regresar la vista hacia él, noté que temblaba levemente. Con una voz muy nerviosa, me preguntó si podía traerle un poco de agua. Así que, confundida por su repentino cambio de actitud, accedí. Fui rápido a la cafetería, compré una botella y cuando volví, Eduardo ya no estaba en la banca. Solo había dejado su mochila. Empecé a buscarlo por los alrededores y lo primero que se me ocurrió fue dirigirme lentamente hacia la esquina cercana a los sanitarios, donde se había escondido la primera vez. Ahí estaba él, agachado, susurrando hacia la pared. Me acerqué sigilosamente y esperé unos segundos. Cuando Eduardo dio la vuelta para salir de la esquina y regresar conmigo, noté algo que no podía creer. Era una mano extremadamente delgada, casi en los huesos, que parecía estarlo sujetando por el hombro. En ese preciso momento en el que el niño giró, la mano lo soltó rápidamente y se ocultó detrás del muro. Me quedé pálida del susto, con el corazón acelerado. Intenté disimular mi terror. Tomé a Eduardo de la mano y caminé a toda prisa hacia la salida de la escuela. Cuando estuvimos en la puerta, el niño me miró con una ternura inocente y con voz suave me dijo: «A mi tío no le caes bien». Sentí un vacío horrible en el estómago. No supe cómo reaccionar, así que solo alcancé a esbozar una sonrisa forzada. Minutos después, llegó su mamá por él. Aún temblando por lo que había visto, saqué fuerzas para regresar al pasillo y asomarme con cuidado al rincón de los baños, pero no había absolutamente nadie. Al día siguiente,
Le conté detalladamente a la directora lo sucedido. Ella intentó calmarme diciendo que seguramente me había sugestionado por la trágica historia del tío y por ver a Eduardo tan afectado, pero yo sabía perfectamente que no lo había imaginado. Me pidió de favor que no comentara nada con nadie, pues no quería que mi inquietud terminara alterando más a Eduardo o a su familia, así que preferí no insistir. Ese día, el comportamiento de Eduardo fue aún más extraño. Durante la clase, se quedaba mirando fijamente hacia un punto vacío justo detrás de mi escritorio. En el momento del receso, volvió a escabullirse. Lo seguí de inmediato y me pegué a la pared del pasillo para escuchar. Desde el rincón, logré distinguir una voz masculina, un eco rasposo y distante que le decía: «Vendrás conmigo». El miedo me impulsó a dar la vuelta para intervenir, y en esa fracción de segundo alcancé a ver una silueta oscura y distorsionada que se desvaneció en el aire. Le pregunté a Eduardo con quién estaba hablando, pero él se asustó al verme y salió corriendo hacia el patio. Al dar la hora de la salida, consideré seriamente hablar con su mamá, pero temía que pensara que estaba loca o que era una exageración mía, así que solo me despedí de él, sin saber que sería la última vez. Al día siguiente, Eduardo no asistió a clases. Durante el recreo, la directora me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria, con los ojos al borde de las lágrimas. Con una voz muy apagada, me dio la terrible noticia. Eduardo había sufrido un fuerte accidente automovilístico la tarde anterior, justo cuando iba de camino a su casa con su mamá. El pequeño se encontraba internado en el hospital, en estado de coma. No supe qué decir. Nos quedamos en un silencio absoluto hasta que sonó el timbre, y tuve que regresar al salón con el resto del grupo. Los días transcurrieron con una pesadez enorme. El ambiente de la escuela se volvió gris y triste, aunque intentábamos continuar con la rutina por el bien de los demás niños. Sin embargo, un mes después del accidente, ocurrió el suceso que me obligó a renunciar definitivamente. Una tarde, después de que todos los alumnos se habían marchado, caminé por el mismo pasillo y desvié la mirada hacia la zona de los baños. A lo lejos, justo en la esquina de siempre, vi como una mano esquelética se asomaba desde el muro. Esta vez no estaba sujetando a nadie. Ahora se movía lentamente de un lado a otro, como si estuviera saludándome, mientras el eco de un leve lamento resonaba por todo el corredor. Salí corriendo de la escuela y renuncié al día siguiente. Lo último que supe es que Eduardo seguía bajo cuidado médico en el hospital. He querido ir a visitarlo, pero no sé si sea una buena idea. Una parte de mí se siente culpable. No dejo de pensar que, si tan solo le hubiera advertido a su mamá sobre lo que había visto esa tarde, tal vez se habrían retrasado unos minutos en la escuela y el destino habría sido diferente. Pero sé que es imposible predecir algo así. Ahora intento salir adelante en otra escuela, tratando de bloquear esos recuerdos de mi mente. Sigo sin saber si aquello que acompañaba a Eduardo era realmente el espíritu de su tío o alguna entidad oscura que tomó su forma para llevárselo. Solo espero que Eduardo logre despertar y que algún día pueda tener una vida tranquila, lejos de esa sombra. Esto fue La Última Voz. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes mandarnos tus historias al correo en la descripción. Puedes seguir escuchando nuevos episodios a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube todos los viernes. Nos vemos en el próximo episodio.